Los habitantes habían decidido ocupar los árboles durante el terrorífico caos que siguió al cataclismo. Por tanto, Solas se convirtió en una ciudad sobre los árboles. Una de las pocas maravillas que quedaban en Krynn. Las casas y los comercios estaban encaramados a muchos metros del suelo y se comunicaban a través de firmes puentes de madera. Ahí arriba, unas 500 personas compartían sus vidas. El más grande de los edificios de Solas era el último hogar, a 40 pies del suelo. La escalera rodeaba el nudoso tronco del viejo Vallenud. Tal como Otik había dicho, podía oírse a cualquier visitante de la posada mucho antes de que entrase por la puerta. Pero ni Tika ni Otik habían oído al anciano. Apoyándose sobre un viejo bastón de roble y deteniéndose en la puerta. El anciano miró a su alrededor. Sobre la cabeza llevaba la harapienta capucha de su gastada túnica, por lo que las sombras oscurecían los rasgos de su cara a excepción de sus brillantes ojos de halcón. ¿Puedo hacer algo por usted?, preguntó Tika al forastero mientras intercambiaba con Otik una inquieta mirada. ¿Sería un espía de los buscadores? El hombre parpadeó. ¿Está abierto? Bueno, titubeó Tika. Por supuesto, dijo Otik con su amplia sonrisa. Entre, Barbagris. Tika, acércale una silla a nuestro huésped. Debe sentirse cansado después de tan larga escalada. ¿Escalada? Rascándose la cabeza, el anciano observó el portal y luego miró abajo. Hacia el suelo. Ah, sí, escalada. Un montón de escaleras. Caminó cojeando hacia el interior y le dio a Tika un golpecillo. Juguetón con el bastón. Sigue con tu trabajo, chica, ya me ocuparé yo de encontrar una silla. Tika se encogió de hombros, tomó la escoba y comenzó a barrer sin perder de vista al recién llegado. De pie en el centro de la posada. Observaba a su alrededor como si se hallase estudiando la situación exacta de cada mesa y cada silla de la habitación. La sala, amplia y con forma de habichuela, se enrollaba alrededor del tronco del Vallenud. Las ramas más pequeñas del árbol sostenían el suelo y el techo. El anciano observó con particular interés la chimenea, que era la única parte de la posada hecha en piedra. Era evidente que estaba trabajada por manos de enano con la intención de que pareciese parte del árbol, enrollándose de forma natural en las ramas superiores. Cerca del hueco de la chimenea había un arcón repleto de troncos y ramas de pino traídas de las altas montañas. A ningún habitante de Solas se le ocurriría quemar la madera de sus propios árboles. Detrás de la cocina había otra salida. Era un hueco de unos 40 pies, que algunos de los clientes de Otik consideraban muy práctica. Mientras sus ojos recorrían la habitación, murmuraba para sí frases de aprobación. Entonces, ante la sorpresa de Tika, tiró su bastón. Se arremangó la túnica y comenzó a redistribuir los muebles. Tika dejó de barrer y se apoyó en la escoba. ¿Qué hace usted? Esa mesa siempre estuvo ahí. En el centro de la sala había una mesa larga y estrecha. El anciano la arrastró por el suelo y la apoyó contra el tronco del inmenso Vallenud. Justo al otro lado de la chimenea, después retrocedió unos pasos y contempló su trabajo. Ahí, murmuró, debe estar cerca de la chimenea. Ahora trae 2 sillas más, necesito 6 alrededor de esta mesa. Tika se volvió hacia Otik, cuando éste estaba a punto de protestar. Hubo un resplandor en la cocina. Un grito del cocinero indicó que la manteca ardía de nuevo. Otik corrió hacia las puertas batientes de la cocina.
Es inofensivo, murmuró al pasar al lado de Tika. Déjale hacer lo que quiera, si es razonable. A lo mejor piensa dar una fiesta. Tika suspiró y le llevó las 2 sillas que le había pedido, dejándolas donde él le indicaba. Bien, dijo el extraño personaje mirando con agudeza a su alrededor. Ahora trae 2 sillas más y asegúrate que sean cómodas. Ponlas cerca de la chimenea, en esta esquina oscura. No es oscura, está justo a plena luz. Ah, pero esta noche estará oscura, ¿no? Cuando el fuego esté encendido. Sí, supongo que sí. Trae las sillas, buena chica. Y quiero otra justo aquí. Y señaló un lugar frente a la chimenea. Esta es para mí. ¿Va a dar una fiesta?, preguntó Tika mientras le acercaba la silla más confortable de la posada. ¿Una fiesta? La idea pareció divertirle. Riendo entre dientes le contestó. Sí, pequeña, será la mejor fiesta que se haya visto en Krynn desde el cataclismo. Prepárate, Tika Whelan. Prepárate. Le dio unos golpecillos en el hombro y le desordenó el cabello. Luego se volvió y con un crujido de huesos se dejó caer en la silla. Una jarra de cerveza, le dijo. Tika fue a buscar la cerveza. Tras llevársela y ponerse a barrer de nuevo, se detuvo, preguntándose cómo aquel hombre conocía su nombre. Libro 1. Reunión de viejos amigos. Una brusca interrupción. Flint Fireforge se derrumbó sobre una roca cubierta de musgo. Sus viejos huesos de enano le habían sostenido ya demasiado tiempo y se negaban a continuar sin protestar. Nunca debería haberme ido, refunfuñó Flint mirando abajo, hacia el valle. Hablaba en voz alta aunque no hubiese ninguna señal de vida en los alrededores. En los largos años de vagabundeo solitario había adquirido la costumbre de hablar consigo mismo. Golpeándose las rodillas con las palmas de las manos, anunció con vehemencia. Y maldita sea si decido irme de nuevo. Flint había estado caminando durante todo aquel frío día de otoño, por lo que encontró confortable aquella roca cubierta de musgo, caldeada por el sol de la tarde. Relajándose, dejó que el calor penetrase en sus huesos, el calor del sol y el calor de sus pensamientos, pues regresaba de nuevo al hogar. Miró a su alrededor, entreteniendo la mirada en aquel paisaje familiar que tanto le enorgullecía. Allá abajo, la ladera de la montaña formaba un cuenco alfombrado de esplendor otoñal. Los ballenuts del valle resplandecían con los colores de la estación. El rojo encendido y el dorado se mezclaban con el púrpura que, allá lejos, teñían los picos Carolis. El celeste sin tacha del cielo se reproducía en las aguas del lago Crystal Mead. La única señal de la existencia de Solace eran las pequeñas columnas de humo que serpenteaban sobre los árboles. Una bruma suave y extensa inundaba el valle con el dulce aroma de las chimeneas de los hogares. Flint, una vez se hubo sentado y descansado, sacó de su bolsa un pedazo de madera y una reluciente daga. Sus manos se movían de forma inconsciente. Desde tiempos inmemoriales, su gente siempre había sentido la necesidad de moldear lo amorfo a su antojo. Él mismo, años atrás, antes de retirarse había sido un famoso artesano del metal. Comenzó a trabajar la madera, pero sus manos se detuvieron mientras observaba. Abajo en el valle, el humo que asomaba por las ocultas chimeneas. El fuego de mi casa está apagado, dijo Flint en voz baja. Se estremeció y, enojándose consigo mismo por ponerse sentimental, comenzó a tallar la madera con furia.
Refunfuñó en voz alta, mi casa está ahí, vacía. El techo probablemente lleno de goteras, los muebles destrozados. Estúpida búsqueda. Es la cosa más tonta que he hecho en mi vida. Después de 148 años debería haber aprendido. Nunca aprenderás, enano, le contestó una voz distante. Ni que llegues a vivir 248 años. Arrojando el pedazo de madera al suelo, el enano dejó la daga y posó sus manos sobre su hacha. Mientras oteaba el camino de arriba a abajo. La voz le resultaba familiar, a pesar de ser la primera voz conocida que oía en mucho tiempo. No pudo identificarla. Flint miró de soslayo hacia el sol poniente. Le pareció ver la figura de un hombre que caminaba a zancadas por el camino. Poniéndose en pie, Flint retrocedió hasta la sombra de un inmenso pino para poder ver mejor. El hombre tenía un andar airoso, el garbo propio de un elfo, pensó Flint. Pero su cuerpo tenía la fortaleza y los firmes músculos de un humano. Y los cabellos que poblaban su cabeza eran indiscutiblemente humanos. Todo lo que el enano podía ver del rostro del hombre bajo aquella capucha verde era la piel morena y una barba de color castaño rojizo. De uno de sus hombros pendía un arco y en el lado izquierdo llevaba sujeta una espada. Iba vestido de cuero blando, trabajado cuidadosamente con los elaborados diseños que los elfos adoran. Pero ningún elfo en Krynn llevaría barba, ningún elfo, a menos. ¿Tanis?, preguntó dudoso Flint cuando el hombre se acercó. Él mismo. El rostro barbudo del recién llegado se abrió en una amplia sonrisa. Extendió sus brazos y, antes de que el enano pudiese detenerlo, rodeó a Flint en un abrazo tal que hasta lo levantó del suelo. El enano estrechó fuertemente a su viejo amigo durante un instante, luego, pensando en su dignidad, se sintió violento y se liberó del abrazo del semielfo. 5 años y todavía no has aprendido modales, refunfuñó el enano. Zarandeándome tan bruscamente, no demuestras ningún respeto a mi edad. Flint miró hacia el camino. Espero que nadie conocido nos haya visto. Dudo que haya muchos que puedan recordarnos, dijo Tanis mientras examinaba orgullosamente a su amigo. Ni para ti ni para mí el tiempo transcurre como para los humanos, viejo enano. 5 años es mucho tiempo para ellos y solo unos instantes para nosotros, dijo sonriendo. No has cambiado. No puedo decir lo mismo de otros. Flint volvió a sentarse sobre la roca y comenzó a tallar de nuevo. Frunció el ceño y le preguntó a Tanis, ¿por qué esa barba? Ya era suficientemente feo. Tanis se rascó la barbilla. He viajado por tierras que no eran hospitalarias con los que tienen sangre de elfo. Esta barba, regalo de mi padre humano, dijo con amarga ironía. Contribuyó a ocultar mi procedencia. Flint gruñó, sabía que esa no era toda la verdad. A pesar de que el semielfo aborreciese matar, Tanis no era de los que eludan una pelea ocultándose tras una barba. Las virutas de madera volaban. He estado en tierras hostiles a todas las razas. Flint le dio la vuelta al pedazo de madera, examinándolo. Pero ahora estamos en casa. Todo eso ya quedó atrás. No por lo que he oído, dijo Tanis volviendo a ponerse la capucha sobre la cabeza para que los últimos rayos de sol no le dieran en los ojos. Los supremos buscadores de Haven designaron a un hombre llamado Edric para que gobernase Soles como sumo teócrata, y con su nueva religión ha convertido la ciudad en un semillero de fanáticos.
Tanis y el enano se volvieron hacia el tranquilo valle, comenzaban a encenderse luces. Por lo que en el bosque de Ballenwoods ya se veían las casas de los árboles. El aire del crepúsculo era suave y sereno, impregnado del olor a madera del humo proveniente de las chimeneas. De tanto en tanto se podía oír el débil sonido de la voz de una madre llamando a sus hijos para la cena. No he oído nada malo sobre Soles, dijo Flint pausadamente. Persecución religiosa. Inquisición. La voz de Tanis surgía de las profundidades de su capucha y sonaba inquietante. Era más profunda y sombría de lo que Flint recordaba. El enano frunció el entrecejo. En 5 años su amigo había cambiado. Y los elfos nunca cambian. Pero Tanis era solo un semielfo, un hijo de la violencia. Su madre había sido violada por un guerrero humano en una de las muchas guerras que habían dividido las diferentes razas de Krynn durante los caóticos años que siguieron al cataclismo. Inquisición, por lo que dicen, solo para aquellos que se rebelan contra el sumo teócrata. No creo en los dioses buscadores, nunca lo he hecho. Pero no hago alarde de mis creencias en plena calle. Mantente callado y te dejarán en paz, ese es mi lema. Los supremos buscadores de Haven aún son hombres sabios y virtuosos. Lo que pasa es que en solas una sola manzana podrida está estropeando todo el canasto. A propósito, ¿encontraste lo que buscabas? ¿Te refieres a algún signo de la existencia de los antiguos dioses verdaderos o a la paz interior? Bueno, pensaba que lo uno iba con lo otro, musitó Flint dándole la vuelta al trozo de madera que tenía entre las manos, descontento aún con sus proporciones. ¿Vamos a quedarnos aquí toda la noche olfateando el aroma de las cocinas o vamos a ir a la ciudad a conseguir algo para cenar? Vamos, indicó Tanis. Comenzaron a caminar juntos por el sendero. Las largas zancadas de Tanis forzaban al enano a dar 2 pasos por cada uno de su amigo. Aunque habían transcurrido muchos años desde la última vez que viajaran juntos. Inconscientemente, Tanis aminoró el paso mientras que Flint lo aceleró. ¿O sea que no encontraste nada?, insistió Flint. Nada. Como descubrimos hace años, en este mundo los clérigos adoran a falsos dioses. Escuché historias que hablaban sobre la curación, pero no eran más que magia y trucos. Afortunadamente, nuestro amigo Raistlin me enseñó a fijarme en lo esencial. Raistlin, ese mago huesudo y de rostro descolorido, es un auténtico charlatán. Siempre gimoteando y quejándose, metiendo la nariz donde no debe. Si no fuese porque su hermano gemelo lo protege. Hace ya tiempo que alguien habría acabado con su magia. La barba de Tanis ocultó su sonrisa, se sentía contento. Creo que ese joven era mejor mago de lo que tú te piensas. Y debes admitir que, como yo, trabajó incansablemente para ayudar a los que habían sido engañados por los falsos clérigos. Sin duda fueron pocos los que te lo agradecieron. Muy pocos. La gente necesita creer en algo, aunque en el fondo sepan que es falso. Pero, ¿qué me cuentas de ti? ¿Cómo te fue el viaje a las tierras de tus antepasados? Flint pateó el suelo con expresión ceñuda, sin contestar. Finalmente murmuró: no debería haber ido, y miró a Tanis. Sus ojos, casi ocultos por las blancas, gruesas y sobresalientes cejas, informaron al semielfo que no deseaba que llegara su turno en la conversación. Tanis notó su mirada, pero a pesar de ello siguió preguntando: ¿encontraste a los antiguos enanos? ¿Averiguaste algo acerca de las historias que nos habían contado?
No eran verdad. Los antiguos desaparecieron hace 300 años, durante el cataclismo. Eso es lo que dicen los ancianos. Los elfos dicen lo mismo. SHST, dijo Tanis y levantó el brazo previniéndolo. Flint se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, susurró. Tanis señaló. Ahí, en la arboleda. Flint miró hacia los árboles al tiempo que cogía su hacha de guerra. Durante un instante, los rojos rayos del sol poniente centellearon sobre un pedazo de metal que apareció entre los árboles. Tanis lo vio un segundo, dejó de verlo y luego lo vio de nuevo. En ese momento el sol desapareció y en el cielo brilló un luminoso violeta que hizo que las sombras de la noche se deslizaran sigilosamente entre los árboles del bosque. Flint miró atentamente hacia la penumbra. No veo nada. Yo sí lo he visto, dijo Tanis. Seguía mirando hacia el lugar donde había brillado el metal y, poco a poco, su vista de elfo comenzó a detectar la cálida aureola rojiza que todos los seres vivientes proyectan pero que solo los elfos pueden percibir. ¿Quién está ahí?, gritó Tanis. Durante un largo rato, la única respuesta fue un horripilante sonido que hizo que al semielfo se le erizase el cabello. Era un sonido zumbante y hueco, grave al comienzo, y que poco a poco fue subiendo y subiendo hasta alcanzar un tono agudo, como un alarido quejumbroso. A medida que iba elevándose se escuchó una voz. Elfo errante, desvíate de tu camino y olvídate del enano. Somos los espíritus de las pobres almas que Flint Fireforge abandonó sobre el suelo de la cantina. ¿Creíste que fallecimos en el combate? La voz del espíritu se elevó a alturas vertiginosas acompañada por el quejoso alarido. No, morimos de vergüenza, maldecidos por el fantasma de la ira. Por no ser capaces de tragarnos a ese enano de las colinas. La barba de Flint temblaba de furia y Tanis, estallando en carcajadas, se vio obligado a agarrar al enano del hombro para evitar que se lanzara impetuosamente contra la maleza. Malditos sean los ojos de los elfos. La voz del espíritu se tomó alegre. Y malditas sean las barbas de los enanos. ¿No lo habías adivinado?, gruñó Flint. Estas Lehofborfoot. Se escuchó un leve crujido en la maleza y entonces una pequeña figura se plantó en medio del camino. Era un Kender, miembro de una raza que muchos de los habitantes de Krynn consideraban aún más molesta que los mosquitos. De huesos pequeños, un Kender casi nunca crecía más de 4 pies. Este Kender era más o menos de la estatura de Flint, pero su cara, delgada y siempre infantil, hacía que pareciese más pequeño. Vestía unas medias de lana de color azul brillante que contrastaban con su liso y velludo chaleco y con su túnica de hilo. Sus ojos castaños centelleaban traviesos y divertidos. Su sonrisa parecía extenderse hasta sus puntiagudas orejas. Bajó la cabeza, saludando burlonamente y dejando que un largo mechón de su cabello castaño del cual se sentía satisfecho y orgulloso cayera sobre su nariz. Después se incorporó riendo. El reflejo metálico que los ágiles ojos de Tanis habían detectado que provenía de las hebillas de uno de los numerosos fardos que llevaba sujetos con correas a la espalda y a la cintura. Taz le sonrió burlón, apoyado en su vara Jupak, que era la que había producido aquel horripilante sonido que Tanis debería haber reconocido al momento, pues había presenciado en anteriores ocasiones cómo el Kender ahuyentaba a posibles atacantes blandiéndola en el aire y produciendo así ese alarido quejumbroso.
Esa vara era un invento de los Kenders. La parte inferior estaba revestida de madera de barril y acababa en una punta afilada y el extremo superior se bifurcaba en dos y sostenía una honda de cuero. Había sido tallada de una sola pieza en flexible madera de sauce. Aunque el resto de las razas de Kryn odiaban ese tipo de vara. Para un Kender era algo más que un arma o herramienta, era su símbolo. Las nuevas sendas requieren un hupak, era un dicho popular entre los Kenders. A continuación siempre agregaban, una senda nunca es vieja. De pronto Taslejov corrió hacia adelante con los brazos abiertos. Flint. El Kender tomó al enano en sus brazos. Flint, avergonzado, le devolvió el abrazo sin entusiasmo alguno y, rápidamente, retrocedió unos pasos. Taz sonrió socarronamente y miró al semielfo. ¿Quién es ese?, preguntó bruscamente. Tanis, no te había reconocido con esa barba. Extendió hacia él sus cortos brazos. No, gracias, le dijo Tanis sarcásticamente mientras se apartaba de él. Quiero conservar mi dinero. Flint, alarmado, rebuscó en su túnica. Eres un bribón. Gruñó y se lanzó contra el Kender que se hallaba agachado, doblado por la risa. Ambos rodaron por el suelo. Riendo, Tanis intentó separar a Flint del Kender. De pronto se detuvo y se giró sobresaltado. Demasiado tarde, escuchó el metálico tintineo de bridas y arreos y el relincho de un caballo. El semielfo se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero ya era tarde. Había perdido toda posible ventaja. Maldiciendo interiormente, Tanis contempló aquella figura que emergía de las sombras. Montando un pony de peludas patas que caminaba con la cabeza baja. Como si se sintiese avergonzado de su jinete. La piel gris y manchada del rostro del jinete caía en numerosos pliegues. Dos ojos porcinos de color rosado les miraban bajo un casco de aspecto militar. Entre las brillantes y llamativas piezas de la armadura se adivinaba un cuerpo gordo y flácido. Tanis sintió un extraño olor y arrugó la nariz asqueado. Un goblin. Soltando la espada le pegó una patada a Flint. Pero en ese momento el enano estornudó estruendosamente y se quedó sentado sobre el Kender. «Un caballo», exclamó Flint estornudando de nuevo. «Detrás tuyo», le susurró Tanis. Flint percibió un tono de alarma en las palabras de su amigo y se puso en pie. Taslejov hizo rápidamente lo mismo. El goblin, sentado a horcajadas sobre el pony, los miraba de forma arrogante y despreciativa. En sus ojos rosados se reflejaban los últimos y rezagados rayos de sol. «Mirad, soldados, con qué locos hemos de tratar aquí». «En Soles», declaró el goblin hablando el idioma común de Soles con pesado acento. Se oyó una risa animada que venía de los árboles detrás del goblin. De ahí salieron caminando 5 guardias goblins vestidos de uniforme raso que tomaron posiciones a ambos lados del caballo que montaba su jefe. Ahora, el goblin se inclinó sobre la silla de montar. Tanis observó fascinado cómo la inmensa barriga de aquel ser sepultaba por completo el pomo de la silla. «Soy Viewmaster Toede, jefe de los ejércitos que protegen Soles de elementos indeseables. No tenéis derecho a caminar en los límites de la ciudad después de que oscurezca. Estáis arrestados». Viewmaster Toede se agachó para hablarle a un goblin que estaba a su lado. «Mira si tienen la vara de cristal azul y me la traes», le dijo en el lenguaje graznante de los goblins. Tanis, Flint y Taslejov se miraron interrogativamente.
Los tres conocían un poco el idioma de los goblins, Taz mejor que los otros dos. ¿Habían oído bien? ¿Una vara de cristal azul? Si se resisten, matadlos, añadió Viewmaster Toede, volviendo a hablar el idioma común para darle más fuerza a sus palabras. Tras decir esto, tiró de las riendas. Golpeó su cabalgadura con la fusta y salió galopando hacia la ciudad. Goblins. En Soles, este nuevo teócrata tendrá que rendimos cuentas, profirió Flint. Sacó el hacha de guerra de la funda y, con los pies bien firmes sobre la tierra, se balanceó con acento agudo hacia adelante y hacia atrás hasta que consiguió mantener el equilibrio. Muy bien, ya podéis venir. Os aconsejo que retrocedáis, les dijo Tanis apartándose la capa de los hombros y desenvainando la espada. Llegamos de un largo viaje y el día de hoy ha sido agotador. Estamos hambrientos, cansados y llegamos tarde a una cita con amigos a los que hace mucho tiempo que no vemos. No estamos dispuestos a ser arrestados, ni a que nos maten, añadió Taslehov. Él no había desenfundado arma alguna, pero observaba a los goblins con gran interés. Un tanto amedrentados, estos se miraban nerviosos unos a otros. Uno de ellos lanzó una siniestra mirada hacia el camino por el que había desaparecido su jefe. Los goblins estaban acostumbrados a encontrarse con comerciantes fanfarrones o con granjeros que viajaban a la pequeña ciudad, no con diestros luchadores fenomenalmente armados. Pero como hacía ya mucho tiempo que odiaban a todas las razas que habitaban Krynn, desenvainaron sus largas y curvas espadas. Flint, agarrando con firmeza la empuñadura de su hacha, dio un salto hacia adelante. Solo existe una criatura en este mundo a la que odie más que a un enano gulí, refunfuñó. Un goblin. El goblin saltó sobre Flint confiando en derribarlo. Flint balanceó con acento agudo su hacha con absoluta precisión y exactitud. La cabeza del goblin rodó por el camino, mientras su cuerpo se desplomaba sobre el suelo. ¿Qué hace una chusma como vosotros en Soles?, preguntó Tanis a la vez que detenía habilidosamente el torpe ataque de otro goblin. Sus espadas se cruzaron, trabándose en el aire unos segundos. Tanis empujó al goblin hacia atrás. ¿Trabajáis para el sumo teócrata? ¿Teócrata? El goblin gorjeó de risa. Blandiendo salvajemente su espada le respondió, ¿para ese loco? Nuestro jefe, Viewmaster, trabaja para IUG. El pequeño ser se precipitó él mismo hacia la espada de Tanis. Rugiendo, cayó al suelo. ¡Maldición!, exclamó Tanis mirando con frustración al goblin muerto, el muy idiota. No quería matarlo, tan solo averiguar quién le pagaba. Te enterarás de quién nos paga antes de lo que quisieras, gritó otro goblin precipitándose hacia el distraído semielfo. Tanis se giró rápidamente y lo desarmó. Le propinó una patada en el estómago y la criatura se dobló hacia adelante. Otro de los goblins se abalanzó sobre Flint antes de que éste tuviese tiempo de recuperarse del anterior ataque. El enano retrocedió intentando mantener el equilibrio. Entonces se oyó la estridente voz de Taslehov. Tanis, esta escoria se vendería a cualquiera. Échales de tanto en tanto un poco de carne de perro y serán tuyos para siempre. Carne de perro, rugió el goblin dejando a Flint y volviéndose rabioso. ¿Y qué tal un poco de carne de Kender, pequeño asqueroso? El goblin se lanzó contra el Kender, intentando agarrarlo por el cuello con sus garras de color morado. Taz, aparentemente desarmado y sin perder en ningún momento su expresión inocente e infantil, rebuscó en su chaleco de piel,
sacó una daga y se la lanzó, todo ello en décimas de segundo. El goblin se llevó las manos al pecho y lanzando un rugido se desplomó. Se oyó un ruido de pasos nerviosos. Era la huida del último goblin que quedaba. La pelea había terminado. Tanis enfundó su espada, haciendo una mueca de asco ante la peste que despedían aquellos cuerpos. El olor le recordaba al del pescado podrido. Flint limpió las huellas de sangre negra de los goblins de la cuchilla de su hacha. Taz observó orgulloso el cuerpo del goblin que había matado. Había caído cara al suelo, por lo que la daga quedaba oculta por el cuerpo. Ahora se la saco, se ofreció Tanis disponiéndose a darle la vuelta al cadáver. No, Taz hizo una mueca. No la quiero. Ese olor no desaparece nunca, ¿sabes? Tanis asintió. Flint enfundó de nuevo su hacha y los tres se pusieron en camino hacia la ciudad. Las luces de Solas se hacían más brillantes a medida que la noche avanzaba. El olor a madera quemada que flotaba en el aire fresco de la noche hacía pensar en comida. Calor y seguridad. Los compañeros apresuraron el paso. Durante un rato ninguno habló, pues los tres escuchaban en su mente el eco de las palabras de Flint, goblins, en Solas. No obstante, al final, el incorregible Kender rió entre dientes. Además, esa daga era de Flint. 2. Retorno a la posada. El juramento roto. En esa época, en Solas, a última hora de la tarde casi todo el mundo se las arreglaba para dejarse caer por la posada. La gente se sentía más segura en grandes grupos. Solas era un lugar de paso para los viajeros que llegaban a ella procedentes de Haven, capital de los buscadores. Llegaban del sur de Qualinesti, reino de los elfos. En ocasiones llegaban del este, a través de las áridas llanuras de Abanasinia. Todos consideraban el último hogar como un refugio, un lugar donde podían obtener información. Y allí se dirigieron los tres amigos. Aquel tronco inmenso y retorcido era el más alto de todos los Vallenuts del valle. Las cristaleras de colores de las ventanas de la posada resplandecían, contrastando con los ensombrecidos árboles del bosque. De las ramas colgaban farolillos que alumbraban la escalera que rodeaba al árbol. Aunque la noche de otoño era fría, los viajeros sabían que el calor del fuego y la compañía ayudarían a olvidar las penas del viaje. Esa noche la posada estaba tan llena que los tres amigos tuvieron que apartarse de las escaleras en diversas ocasiones para dejar entrar a hombres y mujeres. Tanis notó que la gente los miraba con desconfianza en vez de mirarlos acogedoramente, como hubiese ocurrido 5 años atrás. El semielfo frunció el ceño. Este no era el regreso al hogar con el que había soñado. En los 50 años que había vivido en Solas, nunca había notado tanta tensión. Los rumores que había oído sobre la malévola corrupción de los buscadores debían ser ciertos. 5 años atrás, unos hombres que se autodenominaban buscadores habían formado una organización de clérigos que profesaban una nueva religión en las ciudades de Haven, Solas y Gateway. Tanis consideraba que, aunque iban muy desencaminados, por lo menos eran honestos y sinceros. Durante los años siguientes, aquellos clérigos fueron ganando adeptos a medida que su religión se fue extendiendo. Pronto dejaron de preocuparse del alma y de la salvación y empezaron a preocuparse del poder, con el consentimiento de los habitantes. Comenzaron a gobernar las ciudades. Alguien tiró del brazo de Tanis e interrumpió sus pensamientos. Se volvió y vio que Flint, en silencio,
Señalaba hacia abajo donde unos guardias formados en grupos de 4 y armados hasta los dientes, caminaban pomposamente y dándose aires de importancia. Por lo menos son humanos y no goblins, dijo Tasslehoff. Uno de los goblins hizo un comentario despreciativo cuando le mencioné al sumo teócrata. Reflexionó Tanis en voz alta. Como si trabajasen para otra persona. Me gustaría saber qué es lo que está sucediendo. Quizás lo sepan nuestros amigos, dijo Flint. Si es que vienen, añadió Tasslehoff. En 5 años pueden haber sucedido muchas cosas. Si están vivos, vendrán, añadió Flint en voz baja. Hicimos un juramento sagrado. Encontrarnos de nuevo después de 5 años e informar de lo que hubiésemos averiguado sobre la maldad que se está extendiendo por el mundo. Y pensar que hemos regresado para encontrarla en nuestra propia casa. Silencio. Varias de las personas que pasaban se mostraron tan alarmadas ante las palabras del enano que Tanis sacudió la cabeza. Mejor que no hablemos de esto aquí, le advirtió el semielfo. Cuando llegaron arriba, Tasslehoff abrió la puerta. Les llegó una ola de luz, ruido, calor. Y el familiar olor de las patatas picantes que preparaba Otik. El olor los envolvió. Otik estaba detrás de la barra, tal como ellos le recordaban, y a pesar de estar más robusto, no había cambiado. La posada tampoco había cambiado, pero parecía más confortable. Tasslehoff, con su rápida mirada de Kender, examinó a la gente allí reunida y, soltando un chillido, señaló al fondo de la sala hacia alguien conocido. El fuego de la chimenea se reflejaba en un reluciente casco acabado en un dragón alado. ¿Quién es?, preguntó Flint poniéndose de puntillas para poder ver algo. Caramon. Entonces Raistlin estará aquí también, dijo Flint sin mucho entusiasmo. Tasslehoff comenzó a deslizarse entre los ruidosos grupos de personas que apenas se daban cuenta de su presencia debido a su pequeña estatura. Tanis esperaba que el Kender no estuviese obteniendo objetos de algunos de los clientes de la posada. No es que robara cosas, Tasslehoff se hubiese sentido profundamente dolido si alguien le hubiera acusado de robo, pero el Kender poseía una curiosidad insaciable. Y varios objetos interesantes pertenecientes a otras personas habían acabado en sus manos. Lo último que Tanis quería esa noche eran problemas. Decidió que más tarde mantendría una conversación a solas con el Kender. Al semielfo y al enano les fue más difícil que a su pequeño amigo pasar entre tanta gente. Casi todas las sillas estaban ocupadas y todas las mesas estaban llenas. Los que no habían encontrado sitio para sentarse se hallaban de pie, hablando en voz baja. La gente miraba a Tanis y a Flint con desconfianza y con curiosidad. Aunque había varios antiguos clientes de la herrería de Flint, ninguno de ellos lo saludó. La gente de Solas tenía sus problemas y era obvio que ahora consideraban extranjeros a Tanis y a Flint. Se oyó un gruñido en el otro extremo de la habitación, cerca de la mesa sobre la que estaba el casco en forma de dragón. La expresión dura de Tanis se convirtió en una amplia sonrisa cuando vio al gigantesco Caramon, izando al pequeño Kender y estrechándolo en un fuerte abrazo. Flint, que por su estatura se hallaba sumergido en un mar de hebillas de cinturones. Al oír la atronadora voz de Caramon respondiendo al agudo saludo de Tasslehoff, tuvo que imaginarse la escena. Caramon haría bien en vigilar su dinero, gruñó el enano, o en contar sus dientes.
El enano y el semielfo consiguieron al fin atravesar el enjambre de personas concentradas junto a la barra. La mesa de Caramon se hallaba apoyada contra el tronco del árbol, colocada de forma extraña. Tanis se preguntó por qué la habría cambiado Otik cuando todo lo demás seguía exactamente igual que antes. Pero ese pensamiento voló de su mente ya que ahora le tocaba a él recibir el afectuoso saludo de Caramon, por lo que se sacó el arco y la aljaba que llevaba a la espalda antes de que el guerrero lo abrazase y se los hiciese trizas. «Amigo mío», le dijo Caramon con lágrimas en los ojos, embargado por la emoción. No pudo continuar. Tanis por unos instantes también se vio incapaz de decir nada ya que el musculoso abrazo de Caramon lo había dejado sin respiración. «¿Dónde está Raistlin?», preguntó cuando hubo recuperado el habla. Los gemelos nunca estaban muy lejos el uno del otro. «Ahí», Caramon señaló el otro extremo de la mesa. Después frunció el ceño. «Lo encontrarás cambiado», advirtió el guerrero a Tanis. El semielfo miró hacia aquel rincón formado por una irregularidad del Vallenud. Estaba totalmente envuelto en sombras y durante unos instantes, deslumbrado por el brillo de la chimenea, no pudo ver nada. Luego vio a un personaje menudo envuelto en ropajes de color rojo y acurrucado a pesar del calor del fuego. Llevaba una capucha sobre la cabeza. Tanis no quería hablar con el joven mago a solas. Pero Taslejov había desaparecido en busca del dueño de la posada y Flint y Caramon se estaban saludando. Tanis se dirigió hacia el extremo de la mesa. «¿Raistlin?», preguntó teniendo un extraño presentimiento. El personaje levantó la cabeza. «Tanis», susurró el hombre mientras, lentamente, se sacaba la capucha. El semielfo contuvo la respiración, dio un paso atrás y lo contempló horrorizado. El rostro que se volvió hacia él era un rostro fantasmagórico. ¿Cambiado? Tanis sintió un escalofrío. La palabra adecuada no era «cambio». La piel pálida del mago se había vuelto de color dorado. El reflejo del fuego de la chimenea hacía que brillase con un leve matiz metálico, como una espantosa máscara. La carne se había desvanecido de su cara, dejando los pómulos perfilados por unas terribles sombras. La piel de las mejillas estaba tirante y la boca era una oscura línea recta. Pero lo que paralizó a Tanis fueron los ojos del personaje, que le clavaron una terrible mirada. Tanis nunca había visto un ser viviente con unos ojos similares. Las negras pupilas ahora tenían forma de relojes de arena. El iris azul pálido que Tanis recordaba, ahora centelleaba dorado. «Veo que te asustas de mi apariencia», le susurró Raistlin. En sus finos labios se dibujó una leve sonrisa. Sentándose frente al joven, Tanis tragó saliva. «Por todos los dioses, Raistlin». Flint se sentó al lado de Tanis. «Hoy me han levantado por el aire más veces que en». Flint abrió los ojos de par en par. «¿Qué diablos te ha sucedido?». El enano dio un respingo cuando vio a Raistlin. Caramon se sentó al lado de su hermano. Tomando la jarra de cerveza, miró a Raistlin. «¿Vas a contárselo?», le dijo en voz baja. Sí, el mago siseaba de una forma que hizo temblar a Tanis. El joven hablaba en voz baja y con la respiración entrecortada, casi susurrando. Como si esto fuese necesario para que las palabras salieran de su boca. Sus manos, largas y nerviosas, eran del mismo tono dorado que su cara. Y ahora jugueteaban distraídamente con la comida que había en un plato frente a él. ¿Recordáis cuando partimos hace 5 años? Comenzó a relatar Raistlin.
Mi hermano y yo planeamos el viaje tan secretamente que ni a vosotros, queridos amigos, podíamos contaros a dónde íbamos. En aquel tono amable había una nota de sarcasmo. Tanis se mordió el labio. Raistlin no había tenido, en toda su vida, ni un solo querido amigo. Había sido elegido por Par-Salian, el superior de mi orden. Para pasar la prueba, continuó Raistlin. La prueba, repitió Tanis muy sorprendido. Pero si eras muy joven. ¿Cuántos años tenías? 20, solo pueden hacer la prueba los magos que llevan años y años estudiando. Puedes suponer lo orgulloso que estaba, dijo Raistlin fríamente. Irritado por la interrupción, mi hermano y yo viajamos al lugar secreto, las arcaicas torres de la hechicería, y allí me hicieron la prueba. La voz del mago bajó aún más. Y estoy vivo de milagro. Caramon se atragantó, se le veía profundamente consternado. Fue terrible, comenzó a decir con voz temblorosa el gigantesco hombre. Lo encontré en aquel terrible lugar, por la boca le salía sangre, estaba muriéndose. Lo recogí y... Cállate, hermano. La advertencia de Raistlin sonó como el chasquido de un látigo. Caramon se asustó. Tanis observó que el mago apretaba los puños mientras sus dorados ojos empequeñecían. Caramon se calló y bebió un trago de cerveza mirando inquietamente a su hermano. Las cosas habían cambiado entre los dos gemelos, pensó Tanis. Nunca había notado aquella tensión entre ellos. Raistlin respiró hondamente y continuó. Cuando desperté mi piel se había vuelto de este color, un símbolo de mi sufrimiento. Mi salud y mi cuerpo están destrozados irreparablemente. Y mis ojos. Mis pupilas son como relojes de arena. Por lo tanto veo el tiempo y la medida en que éste afecta las cosas. Cuando te veo a ti, Tanis, te veo morir, lentamente, palmo a palmo. Y así veo a todos los seres vivos. La huesuda mano de Raistlin se aferró al brazo de Tanis. El semielfo tembló al sentir aquel contacto helado e intentó liberarse. Pero los dorados ojos y la gélida mano lo sujetaban. El mago se inclinó hacia adelante con un brillo febril en la mirada. Pero ahora tengo poder. Par-Salian me dijo que llegaría el día en que mi fuerza transformaría el mundo. Tengo poder y tengo el bastón de mago. Tanis se volvió y vio un bastón apoyado contra el tronco del Vallenur, junto a Raistlin. Era un sencillo bastón de madera. En el extremo superior tenía una bola de cristal sostenida por una garra dorada, tallada de forma que pareciese la garra de un dragón. ¿Valió la pena?, preguntó Tanis en voz baja. Raistlin lo miró fijamente, y sus labios se abrieron en una sonrisa caricaturesca. Retiró la mano del brazo de Tanis y cruzó los brazos dentro de las mangas de su túnica. Por supuesto, poder es lo que he estado buscando durante mucho tiempo. Y lo que aún sigo buscando. Volvió a tirarse hacia atrás y su delgada figura se fundió en las sombras. Por lo que todo lo que Tanis pudo ver de él fueron sus ojos dorados centelleando a la luz de la chimenea. Cerveza, dijo Flint carraspeando y pasándose la lengua por los labios como si quisiera sacarse el mal gusto de la boca. ¿Dónde está ese Kender? Seguro que ha robado al cantinero. Aquí estamos, gritó la voz alegre de Taslejov. Tras él apareció una joven alta y pelirroja con una bandeja llena de jarras. Caramon sonrió. Veamos, Tanis, tronó su voz, adivina quién es ella. Tú también, Flint. Si lo acertáis, yo pago la ronda. Tanis, feliz de poder apartar de su mente la historia de Raistlin.
Observó a la sonriente muchacha. Su rostro estaba enmarcado por rizos pelirrojos y sus ojos miraban divertidos. Su nariz y sus mejillas estaban salpicadas de pecas. Tanis creía recordar esos ojos, pero no tenía ni idea de quién se trataba. Me rindo. Para los elfos, los humanos cambian tan rápidamente que perdemos la pista. Yo tengo 102 años aunque no parezca mayor de 30. Cuando nos fuimos, esa jovencita debía ser una niña. Tenía 14 años, la muchacha sonrió dejando la bandeja sobre la mesa. Y Caramon decía que era tan fea, que mi padre se vería obligado a pagar a alguien para que se casara conmigo. Tika. Flint golpeó la mesa con el puño. Tú pagas la próxima ronda, fanfarrón. No es justo, rió el gigante. Os ha dado una pista. Bueno, con los años se ha demostrado que estabas equivocado, dijo Tanis sonriendo. He viajado mucho, y eres una de las muchachas más guapas que he visto en todo Krynn. Tika se sonrojó halagada. Enseguida su cara palideció. Por cierto, Tanis, rebuscó en los bolsillos y sacó un objeto. Hoy, un personaje muy extraño ha traído esto para ti. Tanis frunció el ceño y tomó el objeto. Era una pequeña caja de madera negra de forma cilíndrica. Lentamente, sacó de ella un pequeño pergamino y lo desenrolló. Al reconocer la enérgica escritura, su corazón dio un vuelco. «Es de Kitiara», dijo al fin sabiendo que su voz sonaba tensa y poco natural. «No vendrá». Hubo un momento de silencio. «Ya está, el círculo se ha roto», dijo Flint. «No se ha cumplido el juramento. Esto nos traerá mala suerte». Movió la cabeza de un lado a otro y repitió, «mala suerte». 3. El caballero de Solamnia. La fiesta del anciano. Raistlin se incorporó, intercambiando con Caramon una mirada de comprensión y sin cruzar una sola palabra. Fue un instante extraño en el que la estrecha relación que había entre los gemelos se hizo evidente. Kitiara era su hermanastra mayor. Kitiara no rompería el juramento a no ser que se hubiese comprometido con alguien más fuerte que nosotros, dijo Raistlin reflexionando en voz alta. ¿Qué dice su mensaje?, preguntó Caramon. Tanis dudó un momento. Se pasó la lengua por los secos labios. Sus obligaciones para con su nuevo señor la mantienen ocupada. Envía sus disculpas, sus mejores deseos para todos nosotros y todo su cariño. Tanis tenía un nudo en la garganta. Carraspeó. Su amor para sus hermanos y para. Hizo una pausa y enrolló el pergamino. Eso es todo. ¿Su amor para quién?, preguntó Taslejov muy oportunamente. ¡Ay! Miró a Flint que le había dado un pisotón. El Kender vio que Tanis enrojecía. Vaya, tartamudeó sintiéndose muy estúpido. ¿Sabéis a quién se refiere?, preguntó Tanis a los hermanos. ¿Quién es este nuevo señor? Tratándose de Kitiara, ¿quién sabe? Raistlin encogió sus estrechos hombros. La última vez que la vimos fue aquí en la posada, hace 5 años. Se dirigía hacia el norte con Sturm. Desde entonces no sabemos nada de ella. En cuanto a su nuevo señor, te diría que ahora ya sabemos por qué rompió la promesa. Ha jurado fidelidad a otro. No hay que olvidar que ella es un mercenario. Claro, admitió Tanis. Volvió a colocar el pergamino en la caja y miró hacia Tika. Dijiste que esto lo había traído un extraño personaje. ¿Qué quisiste decir? Lo trajo un hombre a última hora de la mañana. Creo que era un hombre. Tika se estremeció, iba envuelto de la cabeza a los pies con todo tipo de ropas y trapos. No le pude ver ni la cara.
Su voz era sibilante y hablaba con un extraño acento. Entregadle esto a Tanis, el semielfo,